Ahora, ¿cómo es este proceso? ¿Hasta qué edad estuviste, por ejemplo, en Acólitos? En Monaguillos yo estuve, me parece que hasta los 16, 17 años. Fue más o menos la etapa en la que empezaste ya a tener más conocimientos musicales. Más contacto con la música, sí. ¿Y qué siguió en la música en ese sentido? Fue un camino muy, muy bonito porque todo me fue llevando, fue un caminito trazado hacia el jazz, ¿sabes? El jazz, que ya platicaremos de eso, que es a lo que me dedico y lo que amo hacer en la música, pero fue un caminito trazado porque cuando tienes 15, 16, 17, pues lo más común, al menos en esta región, es que si vas a involucrarte en la música, sea en el rock, ¿no? Si es en el lado empírico de la música, autodidacta de la música. Otra alternativa tal vez es que te hayas metido a aprender a una orquesta sinfónica, ¿sí? Que sí las hay aquí, hay varias. Y ahí también te orientan para que traces un camino en la música clásica. Sin embargo, no me fui ni por una ni por otra, ¿no? Termina mi etapa de la banda de rock en la secundaria, ¿no? Que también tenemos unas historias tremendas ahí, ¿no? Y entonces yo recibo la invitación de un maestro de la secundaria, un gran amigo, Aldo. Él no creo que vea este programa. Pero de todas formas le mando un abrazote. Recibo la invitación de él para formar parte de su banda de blues, ¿sí? Entonces, era una música que en ese momento no conocía, pero tuve la bendición de que también me atrapara, ¿sí? Y como me atrapó, entonces la quise conocer bien y me puse a estudiarla, ¿no? De manera autodidacta, pero la estudié mucho, ¿no? Leyendo mucha historia sobre el blues, escuchando muchos discos sobre el blues, hasta encontrar la manera de expresarla bien, porque yo me daba cuenta que cantar una canción de blues no era lo mismo que cantar una canción de rock. La canción de rock puede tener un sonido genérico, ¿sí? Puede haber una manera genérica de cantarse, y por el lado académico, la ópera, el bel canto, pues tiene una serie de técnicas impresionantes para ejecutarse. Sin embargo, el blues no, el blues es una cosa más visceral, ¿sabes? Entonces creo que tienes que involucrarte a fondo con esa música como para poder expresarla bien. Y a mí me encantó hacerlo, me gustó mucho. Como cantante, fíjate, hoy en día digo que ya no soy cantante, pero fue como cantante. Y ya en esa banda ya acompañaba también con la guitarra, ¿no? Y todo fue un caminito. Cuando yo termino la preparatoria, entro en una nueva crisis vocacional, ¿sí? Nuevamente no sabía qué hacer con mi vida, otra vez. No sé por qué me dio esa crisis, si a los 15 yo ya había definido que era la música y no el seminario, ¿no? Entonces, tendría que haber sido muy claro, pero creo que la edad me pegó mucho, y de repente yo estaba con que psicología, o con que literatura, o con que historia. Siempre he sido humanístico, casi nunca he sido de ciencias exactas, y no quedo en ninguna de esas carreras, ¿no? Hice exámenes y nada, ¿no? Entonces, tenía que ser así, y una compañera de la banda con la que estaba yo, la banda de blues, me invita a un taller que iban a impartir aquí en Orizaba acerca de jazz, ¿sí? Y dije, ya he escuchado el jazz, tiene que ver con el blues, algo tiene que ver. Entonces me meto a ese taller y lo demás es historia ahora sí, ¿sí? O sea, ya por fin encontré la música a la que iba a querer dedicarme para siempre, ¿no? Donde dije, esto era lo que estaba buscando. Suena en una manera expresiva que no he conocido antes, ¿no? Y que me encantaría poder llevar a cabo yo, ¿no? ¿Qué tiene de especial el jazz para que te hayas enamorado? Tú de él, sí, o sea, un joven que aprendió la música pues, prácticamente autodidacta. En ese momento autodidacta, sí, ¿no? Sí, hasta ese momento. Que fue un niño inquieto, celoso de la buena música. Sí. Con una familia siempre presente. Claro. También ordenada esa familia, ¿no? Llevándote ahí por el orden. Sí. ¿Qué tiene el jazz que te haya enamorado? Es una muy buena pregunta. Yo creo que inicialmente lo que me enamoró del jazz fue que no podía entenderlo, ¿sí? Claro, quiero que se entienda esto bien claro, válgase la redundancia. El jazz no tienes que entenderlo para disfrutarlo, ¿sí? Yo me refiero a entenderlo para tocarlo, ¿sí? Porque muchas veces hasta por memes la gente piensa que el jazz es una música como que no es accesible a todo mundo, ¿no? Y que para escucharla tendría uno o que estar en un ambiente de elegancia
o directamente tener conocimientos musicales. Nada que ver, en absoluto. Toda la música universalmente es un lenguaje, ¿no? Entonces, toda la música es accesible a todo mundo, ¿no? Tendría que estar libre de protocolos la música. Pero yo me refiero más a que no podía entenderla para tocarla, porque cualquier cosa que yo escuchaba, yo quería tocarla, ¿no? Yo escuchaba algo de rock metal, ¿no? De heavy metal, trataba de tocarlo, algo de blues, trataba de tocarlo, incluso música latinoamericana, intenté tocar en ese entonces. Pero el jazz no pude con él, o sea, en ese momento trataba de atinarle a qué acorde estaban tocando y cuando sentía que ya lo había logrado ya estaban en otro acorde muy distinto. O trataba de tocar la escala de la tonalidad en la que yo creía que estaba la canción y cuando sentí que le atiné una nota, de repente sonaba ahora en otra tonalidad la canción. Era un relajo, ¿no? Para mí eso era muy complejo, muy, muy complejo. Entonces, primero fue eso, fue como el darme cuenta que no estaba yo preparado para tocarla. Entonces me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cuando me meto a ese taller, empiezan a hablar de conceptos de teoría musical universales, ¿no? Y poco a poco también conceptos de teoría musical enfocada a jazz, ¿no? Y empiezo a entender una parte, ¿no? Una parte, porque esa formación no fue toda la que recibí, pero empiezo a entender una parte. Empiezo a entender que el jazz involucra, en primera, improvisación, porque esa es la mayor característica del jazz, que hay un momento en el que se improvisa, pero que esa improvisación no es a lo loco, ¿no? Sino que sigue los parámetros de la melodía que acabas de tocar, ¿no? En segundo lugar, yo me doy cuenta de que el jazz no es una música que genere covers, ¿sí? ¿Cómo se entiende esto? Cuando uno toca un cover, lo que está uno tratando de hacer es tocar una canción, reproducirla prácticamente en el instrumento. En el jazz no es así, ¿no? En el jazz, cada vez que uno toca una melodía o una serie de acordes, se trata como de una creación espontánea, ¿sabes? Como de una reinvención de lo que ya está establecido, ¿no? A lo mejor es una canción que dentro del jazz es muy conocida, pero no tratas de tocarla a como la escuchaste en una grabación, ¿no? Sino que comparando con muchas versiones que ya escuchaste, tú tratas de dar tu propia voz a esa canción, ¿no? Entonces, eso en un principio a cualquier músico le explota la cabeza, ¿sí? Sobre todo a un músico formado en área académica. Yo no lo era en ese momento, pero tenía compañeros que sí en ese taller. Y yo me daba cuenta cómo esto les hacía entrar en un conflicto tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente si estás formado únicamente en el lado académico y no en el lado popular, pues entonces la música tiene que seguir los parámetros de lo que esté escrito, se acabó, ¿no? Hasta ahí no hay una reinterpretación de lo que está escrito, sino solo una interpretación. Entonces, era muy diferente esto, era pensar la música de otra manera, ¿no? ¿Era un reto para ti? Totalmente, porque a veces también los primeros talleres que uno recibe de jazz no están tan bien orientados. Entonces también sabes qué pasa, que te avientan luego a cosas complicadas, ¿no? Hoy en día que me dedico a dar clases acerca de esto, he desarrollado programas de estudio sobre esta música, estrategias de estudio de esta música, y lo traté de hacer desde la empatía de cómo inician muchos, ¿no? Y me doy cuenta que desde el principio se te avienta a tratar de improvisar, pero tú no tienes en tu bagaje musical elementos para improvisar. No, pero te estoy diciendo con qué escalas se improvisa en esta música. Bueno, sí, pero las escalas solo son los sonidos. Lo que le da vida a la música son los ritmos, ¿sí? Entonces, muchas cosas que fallaban en ese proceso, ¿no? En mi proceso personal, y que con el paso de muchos años fui entendiendo cómo reestructurarlas para alguien que va a iniciar en esa música. Entonces era un reto enorme, ¿no? Tremendo. Bueno, terminas la prepa, no pasas estos exámenes en psicología, literatura e historia. Así es. Que esa parte de tu vida lo desconocías, este amor por las ciencias humanas. Sí. ¿Cómo entra esta licenciatura en ciencia? En estudios de jazz. Sí, pues después de este taller, como que el mismo ambiente bueno, ¿y dónde se estudia esto ya a un nivel más profesional? Bueno, pues la Universidad de Veracruzana ofrece una licenciatura, también está en Bellas Artes, también está en Chiapas. Fui a hacer examen una vez aquí a donde yo estudié y la primera vez no quedé. ¿Por qué? Porque seguía estando incompleta la formación. Es muy complicado entrar. Y más hoy en día, que ya hay tanta demanda de esa carrera, es muy complicado entrar porque uno requiere una formación muy integral.
híjole, yo ya no veía la mía porque mis papás ya me tenían bien sentenciado, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Nunca vas a entrar a estudiar o qué pasa, no? Incluso me dijeron, bueno, mira, en lo que entras, síguete preparando y te damos chance de que intentes de nuevo, pero ya tienes que estar estudiando algo por el momento. Y me metí un semestre a estudiar mercadotecnia, ahí donde me ves, aquí en Orizaba. Y al mismo tiempo yo seguía mi formación en el jazz para cada vez estar más seguro de lo que iba yo a ir a presentar. Tomé unos cursos en línea con el maestro Rafael Alcalá, que fue uno de mis profesores después en la universidad, tremendo músico. Él ha sido productor y compositor, por ejemplo, para Jimena Sariñana, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos músicos del mundo del jazz de Nueva York. Me becó, de hecho, porque él me recordó del examen que no pude pasar y me dijo, pues, ¿sabes qué? O sea, sí te veo las ganas, ¿no? Entonces me ofrecieron una beca ahí y estudié 2 cursos de improvisación. A la par yo seguía tomando clases privadas de guitarra con un guitarrista español que se llama Bruno Esteban Pitarch. Él, no le va a sonar el nombre casi a nadie, pero él es el guitarrista de Mocedades, por ejemplo, ¿no? Wow. Actualmente, por ejemplo, él trabaja para el Circus du Soleil. ¿Sí? Wow. Él ya está ahí como parte del equipo de músicos. Tremendo músico, ¿no? Entonces, tomaba clases en línea con él. Entonces, esas 2 formaciones, la de la escuela en línea y la de Bruno Esteban Pitarch, ya fueron lo definitivo, lo último que necesitaba como para estar preparado y poder entrar a la universidad, ¿no? Y en la universidad vas por 2 etapas, el curso preparatorio, que es como un propedéutico, y la licenciatura. Entonces, hasta eso, primero entré al curso preparatorio, ¿no? O sea, parecía interminable esa carrera, ¿no? Parecía interminable, te lo juro. Entonces, esto fue en 2015, y hago 2 años del curso preparatorio, y al cabo de esos 2 años ingreso a la licenciatura, ¿no? Y en la licenciatura me tardé, ¿qué será? 4 años y medio, más o menos, y ya, gracias a Dios. Ya terminé esa etapa, ¿no? En esta etapa de tu vida con la música, ¿dónde queda Dios? Mira, el jazz tenía algo raro, ¿va? El jazz tenía algo raro, que como se trataba mucho de improvisación, entonces siempre estábamos hablando del swing interno, decíamos, ¿no? Del pulso interno, de la voz interior. Eso, digo, creo que a cualquier católico algo le ha de sonar, ¿no? Algo suena. Entonces, cuando tú estás involucrado con un arte, en el ambiente universitario de las artes, estás muy expuesto a ideologías, ¿sí? Y sobre todo ideologías de tinte progresista, de tinte liberal, de tinte agnóstico también, pero depende completamente de ti el que eso no mueva tus cimientos, ¿no? Entonces, cuando estudié allá en Jalapa, yo traté siempre de seguir buscando a Dios, ¿no? Traté de siempre de seguir yendo a misa, de estar leyendo, de estar formándome un poquito más en la fe, pero en el jazz encontré personajes que ligaron a Dios con esta música, ¿sabes? Y eso es muy, muy bonito, y creo que cuando lo encontré también fue otra ocasión en que yo dije, esto era lo que buscaba, ¿no? El ejemplo más fuerte de todos ellos se llamó John Coltrane, era un saxofonista, ¿va? No estamos hablando de personas católicas, pero desde luego que lo que ellos hicieron y su enfoque puede perfectamente ser redirigido hacia lo católico. John Coltrane fue un saxofonista importantísimo en el jazz, que tuvo muchos aportes a la música, tanto en cuestión de sus canciones, en cuestión de las teorías que él proponía, pero en una de las últimas etapas de su vida, él sale de una fuerte adicción a las drogas, fortísima, ¿no? Y sale por mera gracia de Dios, ¿no? Sale de las drogas por ayuda de gente de fe, ¿no? Entonces, él, dice la historia que él se recluye al ático de su casa, perfectamente sobrio, totalmente limpio, y se queda ahí una semana componiendo música, ¿no? Al cabo de esa semana, su esposa nada más le subía la comida, ¿no? Al cabo de esa semana, él baja así como en éxtasis, iluminado, ¿no? Y le dice a su esposa que por fin ha plasmado en la música lo que realmente escuchaba en su mente, ¿no? Y él hace con esa música, él graba un disco llamado A Love Supreme, ¿no? Un amor supremo. Y él declara en el álbum, en la contraportada, por todos lados, en entrevistas, él dice muy textualmente que ese álbum es una oración de agradecimiento a Dios, ¿no? Wow. Que era Dios su Salvador, ¿no? Es muy hermoso. Entonces, cuando yo encontré eso,
yo entendí que si bien mi ministerio al dentro de la iglesia no es como tal la cuestión de los coros o de los ministerios de alabanza, si bien en mi arte sí puedo hacer eso, ¿no? En mis propias composiciones y con mi propia voz, sí puedo anunciar a Dios a través de los sonidos, ¿no? Porque, dicho sea de paso, toda esta música que estoy relatando a veces tiene mayormente composiciones instrumentales, ¿no? No necesariamente tienen cantante. Entonces, a mí me gustó mucho eso. A mí me atrapó la posibilidad que te abre esta música, ¿no? Y creo que a la fecha trato de enfocarlo así. Tengo varias composiciones, no todas, pero varias sí las pensé como esto, como una cosa que no se puede explicar a través de sentimientos muy, muy planos, ¿no? No es una canción de amor, no es una canción de tristeza o no es una canción de felicidad netamente. Hay una especie de ambigüedad en sus emociones, pero esa ambigüedad yo la pienso como una comunicación con Dios, ¿sabes? Ya habrá manera de evangelizar con eso, ¿no? Uh-huh. Primeramente Dios. Oye, cuando uno escucha hablar del blues, uh-huh, del jazz, a lo mejor tiene ese estigma, uh-huh, de que son géneros musicales muy dados a, y creo que uh-huh, no son los únicos, pero muy dados a los vicios, sí, claro. A la promiscuidad, sí, terriblemente, al sexo, etcétera. Uh-huh. Y que tú nos hables de que hay una parte espiritual, sí. Pareciera connatural, porque claro, expresan la espiritualidad humana, uh-huh, aun cuando no sean cristianos o católicos, uh-huh, quienes lo hacen, le podrán llamar con otros términos, sí, pero nosotros lo entendemos como esa parte espiritual del ser humano que se expresa, ¿no? Sí. Y que se recibe también la, uh-huh, música, a través también del espíritu. Totalmente. ¿No? Sí, pues es que desde los griegos se hablaba de eso, ¿no? O sea, pero tremendamente el famoso numen, ¿no? Uh-huh. En la preparatoria algún maestro de literatura me habló del numen, ¿no? Y ese concepto me voló la cabeza. Y creo que es así, ¿no? Al final es una manifestación, yo creo, el arte, ¿no? Es una manifestación de algo que, en palabras del padre Carlos Carreira, ¿sí lo conoces? Un padre español que ya falleció, astrofísico. Okay. Este padre dice que él está convencido de la existencia de algo que trasciende a lo físico, porque ningún tipo de método científico podría explicar un poema, ¿no? Uh-huh. Porque nada de las fuerzas de la materia podrían explicar una canción, o podríamos explicarla en términos técnicos de cómo se construye la canción, pero no lo que te comunica, ¿no? No lo que cómo llega, ¿no? La inspiración, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, la creatividad, ¿no? Uh-huh. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, en el jazz, yo siempre he sentido que eso se multiplica por 10. ¿Por qué? Porque ni siquiera en la forma en la que tú acompañas tiene un patrón fijo, ¿sabes? O sea, hasta la manera en la que acompañas a un instrumento melódico o a un cantante tiene por fuerza que ir haciendo variaciones y esas variaciones están sujetas a lo que llamamos llamado-respuesta, ¿sí? Es decir, yo toco de acuerdo a lo que voy escuchando, ¿sí? Otra vez repito, no es abstracto, no es a lo loco, no es como se te ocurra, no, es a lo mejor sujeto a una estructura, ¿no? Pero sobre esa estructura yo navego, ¿no? O sea, no la sigo como un solo patrón, sino que yo navego, dialogo con esa estructura. Es una cosa tremenda. A veces en clases de análisis de temas de jazz, tengo un alumno estudiante de filosofía, ¿cómo decirlo? Secular, ¿no? En la Universidad Veracruzana, y yo le digo a ese alumno, ¿te das cuenta de la tremenda exégesis que estamos haciendo al analizar esta partitura? La tremenda hermenéutica en la que estamos inmersos, ¿no? Y ese cuate se quedó fascinado porque dice, es que hasta voy a hacer mi tesis de esto, ¿no? Esto uh-huh, está impresionante cómo realmente es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje en toda su expresión, ¿no? Ahora, tú nos contabas un poquito que en la etapa uh-huh, universitaria te encontrabas con muchas ideologías, sí, contrapuestas a tu tradición católica. Uh-huh. ¿Cómo vivías eso? O sea, uh-huh, ya nos relatabas un poquito acerca, ¿no? En estudiar, leer, uh-huh, etcétera. Claro. Pero tu experiencia personal ante eso, sí, tu conflicto,
te creaba conflictos. Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo era vivir así? Pues fíjate que me tocó ser el apestado de la generación, quisiera yo decir, ni siquiera del salón, de la generación, yo creo. Para empezar, en toda la escuela, yo creo que yo conocí 2 personas católicas aparte de mí. Imagínate, 2. En una escuela donde vamos, pues, es una escuela también pequeña, pero donde vamos más de 200, ¿no? Entonces, pues 2 personas aparte de ti que sean católicas y que van a misa, pues vaya, habla mucho de qué predomina en ese ambiente, ¿no? Y lo que predominaba era el ambiente de apología a las drogas, ¿no? Precisamente. Afortunadamente muchos profesores también trataban de hacer un poco de apostolado en ese sentido, ¿no? De hablar acerca de lo negativo que son las adicciones, ¿no? Hablar acerca de que uno como músico en absoluto no tiene nada que ver tu creatividad con el uso de estupefacientes, ¿no? Que era a veces hasta la mentalidad que pasaba ahí. Uh-huh. Cosa que siento que hasta está muy fuera de moda, ¿no? Pero seguía pasando, ¿no? Entonces predominaba eso, sobre todo eso, predominaba ya en un sentido ideológico, predominaba la cuestión progresista, ¿no? Muy progresista. Cuando hablamos de progresismo, hablamos de todas estas ideologías en favor del aborto. Ideología de género, todo lo que involucra ideología de género, que es muchísimo, ¿no? Que ya venía de entrada, ¿no? Uh-huh. A México en esa época en la que tú estabas en la universidad. Hoy ya está mucho más fuerte, ¿no? Fortísima, quizá. ¿No? Fortísima. El ambiente universitario, hablo de mi alma mater, hablo de Universidad Veracruzana, está sumamente implícito, o sea, está muy metido en la ideología, ¿no? Entonces, a veces el externar una opinión bastaba para ser censurado, ¿no? Tampoco me voy a victimizar y decir que siempre fui un mártir en la universidad, porque entonces yo me estaría echando demasiados halagos. Yo más bien creo que me faltó sufrirle más, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es algo que han dicho varios santos, ¿no? Que si pudiera recriminarle algo a nuestro Dios misericordioso sería, ¿por qué no me dejaste sufrir tantito más en ese ambiente por ti, ¿no? Sufrir por tu nombre, sufrir por tu causa. Creo que lo pude haber hecho más, creo que pude haber hablado más, anunciado más la palabra de Dios, pero pude hacerlo con unas pocas personas, ¿no? Quedaban sorprendidas desde el principio porque se daban cuenta que catolicismo no era su tía la que nada más se las pasaba regañándolos, ¿no? O su abuelo el que daba mal testimonio, ¿no? No, catolicismo era otra cosa, ¿no? Catolicismo también era un montón de conocimiento filosófico y teológico que ellos pensaban que eso ni se tocaba en una iglesia, ¿no? La gente a veces piensa que nuestra fe es una fe de ignorancia, cuando ¡puf! Todo lo contrario, ¿no? Vivimos en un océano interminable, infinito de sabiduría, ¿no? Y de la cual aprendemos, según nosotros, mucho y es una pizquita, ¿no? Entonces, cuando apenas podía yo platicarles un poco de eso, la mayoría de las personas a las que pude externarlo lo tomaron bien, o sea, se quedaron muy sorprendidos, ¿no? Pero en un sentido general sí había rechazo, mucho rechazo, ¿no? ¿Era complicado para ti? ¿Sí te causaba conflicto? Sí me causaba conflicto porque a veces se tenía que sí o sí mencionar durante una conversación normal de amigos las cuestiones de ideología de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí era muy difícil quedarme callado, ¿sabes? Uh-huh. No sé si carecí yo de prudencia o al contrario, no tenía que ser prudente, ¿no? Pero yo no podía quedarme callado, ¿no? Sobre todo estaba muy, 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 muy en boga el tema de los transexuales, ¿no? Y los transgénero que se hacen llamar. Entonces era el tema de si alguien, el cómo se autopercibe es o no es, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, las pláticas no eran trascendentes, ¿eh? No era una cuestión de que llegáramos hasta analizar el qué es el ser, no, nada de eso. Era, tú no tienes derecho, ¿no? Tus derechos no están encima de los del otro, no, o sea... El subjetivismo a todos. El relativismo, ¿no? Sí. Vive y deja vivir. Sí. Cuando alguien te sale con el argumento del vive y deja vivir, ya sabes que la plática no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Ahora, ¿a ti cómo te llegaron a ver algunos? Porque para ellos hablaba de que tú eras una persona a lo mejor preparada, que tenías una visión de la vida distinta, ¿no? Que no eras el católico común,
permítame decirlo de como ellos lo conocieron, digamos. Como ellos lo conocieron. Sí. ¿Eso te daba una ventaja? ¿O eso también les hablaba a ellos de que el catolicismo no es como a lo mejor lo interpretaban en su momento, ¿no? Sí, yo creo que, te digo, regularmente respondían bien a eso, pero había de todo. O sea, yo creo que incluso aunque emitieras argumentos bien fundados, había para quien esos argumentos seguían sonando retrógradas, que les encanta decir esa palabra, ¿no? Uh-huh. Al hablar de aborto, al hablar de aborto, argumentos muy sólidos, ¿no? Y aún así a ellos les sonaban como disparates, ¿no? Pues es que es normal, ¿no? Al final, yo siempre tenía la teoría de que los varones que se volvían locos cuando uno hablaba de aborto, era porque eso les cerraba la puerta a que ellos pudieran manipular un noviazgo para que se abortara, ¿sabes? Sí. Y lo digo porque eso pasa, ¿no? Eso puede pasar. He sido testigo de ello, o sea, he conocido personas, ¿no? En donde tanto he conocido mujeres que declaran haber sido víctimas de una manipulación emocional, ¿no? De un novio, y que eso las orilló a abortar. Tanto la otra parte, ¿no? También el hombre que lo hace, ¿no? He sido testigo de ello. Entonces se ponían muy intensos, ¿no? Cuando se hablaba de esas cosas y predominaba más en el varón. O sea, más que incluso la mujer, ¿no? Uh-huh. Era como que el varón, no, esas son tonteras, ¿no? El alma no existe, eso que se vaya a la goma, ¿no? La mujer tiene derecho a abortar, punto, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso te habla también de que, no, es que si yo permito que esos argumentos sean ciertos, entonces a mí se me cierra una puerta, ¿no? Es muy conveniente aceptarlo. Es muy conveniente, ¿no? Es muy conveniente que el aborto sea algo tan lícito, ¿no? Sí. Entonces, híjole, era bien complicado. Yo sí recuerdo unas ocasiones en que sí terminé muy, muy molesto y muy desanimado de ver ese tipo de mentalidad y de ver que no había manera de razonar con ellos, ¿no? Sí terminé muy desanimado, pero al final te digo, ahora yo reflexiono que me faltó más, o sea, que pude haber hecho más. ¿Cómo te sostenías en esa época? Yo acudía a misa todos los domingos, ¿sí? Sin embargo, como yo iba y venía de Jalapa para acá, no me atreví a ingresar a algún tipo de servicio, ¿no? Uh-huh. Porque no quería quedar mal, ¿sí? No quería fallar en juntas, no quería fallar en ministerio, ¿no? Entonces ya no continué sirviendo, sin embargo yo escuchaba misa siempre, presencialmente, y también yo estuve mucho consultando el catecismo de la Iglesia Católica. Uh-huh. En esa época fue la primera vez que me acerqué al catecismo de la Iglesia Católica. Es más, hasta recuerdo una anécdota. Fui a una tienda de la Catedral de Jalapa, de la Catedral Metropolitana de Jalapa, y no sabían que era el catecismo de la Iglesia Católica. No sabían ni que lo tenían. Sí, no, les digo, buenas tardes, vengo buscando el catecismo de la Iglesia Católica. Ah, dice, ¿para confirmación o para comunión? No puede ser, ¿no? No, le digo, no, hermana, mire, el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, vaya, ¿no? Y ni siquiera el compendio, porque está el compendio y está la versión extendida, la versión completa, ¿no? Y me dice, no, joven, mire, yo creo que usted tiene que ir a platicar con el padre, mire. Quiero hablar en favor de esta. Decídele a esta hermana, por favor. Quiero pensar que hubo una oferta de trabajo. Sí, no sabía ni a qué iba. Dijo, yo quiero trabajar, sí. y pues a lo mejor ahí aprendió. Hoy quizá ya sabe que sigue ahí, sí. ¿No? Dios quiera, y sigue ahí, ya sabe que es el catecismo. Sí, ya lo vio. Qué bonito. Ya después simplemente había una tienda junto, ¿no? Y en esa sí sabía. Ya, bueno, listo, se acabó, ¿no? Sí. Entonces yo comencé mucho a aprender qué era el catecismo de la Iglesia Católica. En toda mi formación católica nunca había escuchado la palabra magisterio, nunca había escuchado la palabra tradición apostólica, ¿no? Y ahí empiezo a averiguar qué era. Yo trataba incluso a veces, no digo que siempre, pero incluso, ¿sabes qué hacía? Yo consultaba cuál era el evangelio del día, lo leía, en día de la semana, ¿no? Uh-huh. Lo leía, y entonces yo me iba al catecismo de la iglesia para ver qué numerales del catecismo estaban relacionados a ese evangelio, ¿no? Uh-huh. Y aprendía muchas cosas, era muy bonito, muy, muy bonito. Todavía tengo la misma edición que me compré, todavía no se deshoja ni nada. Uh-huh. Y fue una época de aprendizaje
muy medido, porque tampoco puedo decir que yo por mi propio pie avancé mucho, ¿no? Fue muy poquito lo que aprendí, pero muy bonito. Y también conocer la vida de San Rafael Guízar y Valencia también, claro, es importante incluso para un veracruzano, quiero decirlo así, ¿no? Muy hermoso. Y en Jalapa hay muchos medios para hacerlo, ¿no? También conocí un sacerdote por allá en una capilla que ya falleció, muy ancianito. Yo lo conocí ya invidente, pero creo que no siempre fue así. Se llamaba Felipe Lao y él era de ascendencia asiática, ¿sí? Y a mí me cautivó mucho su forma de ser. Era un abuelito, era amor puro, ¿sí? No sé si a ti te tocaría conocer, no creo, pero platican mucho sobre el padre Najerita de aquí de Nogales, ¿no? Pues así, ¿sí? Incluso a alguien a quien la gente le atribuía santidad, ¿no? Y un día en una misa tuvo un padre concelebrante y el padre no se veía tan viejito como él, pero durante la misa dijeron que fueron compañeros desde el seminario. Wow. Imagínate, el padre Felipe Lau tenía 90 y tantos, ¿no? Wow. ¿Cuántos años de amistad sacerdotal? Sí. Hermosísimo. Y termina la misa y dice el padre, que era el invitado concelebrante, dice, pues miren, ahora vamos a hacer algo que Felipe y yo hemos disfrutado por años, que es hacer música juntos. Y tenían ya preparado un teclado y el padre Felipe Lau, ya invidente, se sienta al teclado, tocó perfectamente bien, acompañó al padre cantando, ¿no? Fue un momento en que yo me conmoví mucho, ¿no? Y que al final todas esas vivencias es testimonio de vida cristiana, como quiera, ¿no? Tal vez no era un curso de teología, no era un curso de filosofía, no era un curso de liturgia, pero fue un momento que también te habla de cómo Dios actúa en la vocación sacerdotal, ¿no? Y en la amistad, ¿no? Una amistad tan bonita, tan pura, tan profunda, y que no todos los días tenemos algo así, ¿no? Claro. Entonces, fueron muchas anécdotas y momentos en Jalapa que me sostuvieron, como tú lo dices, y ya en mis etapas finales en Jalapa, yo tomo aquí en la diócesis, fui invitado por el padre Alejandro a tomar un pequeño curso de interpretación bíblica, ¿sí? Lo coordinó el padre Clemente de aquí de la diócesis. Uh-huh. Y fue muy bonito también, eso me ayudó mucho como a tener luces acerca de la lectio divina, ¿no? Que creo yo que no se pronuncia así, ¿verdad? Pero no me culpen, no sé nada de latín, soy un neófito en el latín. Entonces, eso me dio muchas luces acerca de cómo abordar la palabra de Dios. No quiero decir, desde luego, que uno tiene que hacerse las interpretaciones personales, porque la interpretación es en comunidad, ¿no? A eso estamos llamados, a interpretar en comunidad y a la luz también de gente que esté más preparada que uno, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de tener un pastor en ello, ¿no? De tener un pastor que son los sacerdotes. Entonces, pero sí fue algo que me acercó otro poquito, ¿no? Ya cuando yo empecé a ser novio de mi actual esposa, ¿sí? Entonces ya fue una cuestión de irnos acercando más. Porque tratábamos de no faltar a misa, como novios, ¿no? Como novios, aquí en Orizaba no faltábamos a misa. Yo seguía viniendo todos los fines de semana, ¿no? Después tengo otra experiencia de vida, que es irme a trabajar a una empresa de cruceros, ¿no? Esa es otra historia. Ahorita si quieres platicamos de cero esa. Pero en esa experiencia también viví dos experiencias espirituales muy bonitas. La primera fue que me tocó vivir un crucero en Navidad, ¿sí? Fue difícil no estar aquí con la familia, ¿verdad? Fue la primera vez en mi vida que no estaba yo con la familia en Navidad y Año Nuevo. Pero yo no sabía que a todos los cruceros siempre se subía algún sacerdote para celebrar la misa de Nochebuena, de Navidad, y todas las misas que fueran posibles en esas fechas, ¿no? Y fue muy hermoso eso, fue misa en inglés, nunca había vivido misa en inglés. Traté de entender lo mejor que pude. La vida dentro de los cruceros era en inglés de por sí. Y pude platicar un poco con el padre, ¿no? Era un padre de la diócesis de Miami. Y fue bien padre o muy hermoso el que en un momento en el que yo solo pensaba que iba a estar lejos de mi familia, a final de cuentas, Dios se me acerca a mí, ¿no? A través de la Santa Misa, a través de tener Santa Misa, tener comunión, ¿no? Dios se me acerca a mí y me demuestra que aunque estuviera yo del otro lado del mundo,
no me iba a dejar solo nunca, ¿no? Y la segunda experiencia espiritual muy bonita que tuve en los barcos fue el visitar varias capillas y parroquias, ¿sí? Algunas de ellas de iglesias católicas ortodoxas, ¿sí? en el Báltico. Y a veces la parte arquitectónica de la iglesia también es parte de la propia evangelización. Claro, la iconografía. ¿No? La iconografía te conmueve, ¿no? Sí. Recuerdo una parroquia pequeñita, esa sí era católica apostólica romana, que era la parroquia de San Pedro y San Pablo. Y era muy hermosa, muy hermosa. Y el pensar en las vidas de estos pilares de la iglesia, ¿no? También en otro barco tuve la experiencia de que una comunidad latina que vivía en Estados Unidos le quiso dar de regalo de cumpleaños a su sacerdote el viajar en un crucero. Wow. Y entonces les estuvo celebrando misa, les dieron un rinconcito y todos los días les celebraba misa. Y pues que me despego, ¿no? No sabía ni quién era yo, ¿no? Cuando ven estaba yo atrás de ellos escuchando Santa Misa, ¿no? Y el padre se llamaba Juan Bosco. No, empezaron a hablar de su vida, a ir celebrándole su cumpleaños. No, padre, es que usted nos ha cambiado así, así, así. Un testimonio tremendo, ¿no? De la misión de ese gran sacerdote. Quiero pensar que su número de teléfono lo tengo por ahí, pero pude tener confesión con él, pude tener comunión con él. Muy bonito, muy bonito. Fueron momentos en donde, híjole, pues es que Dios está con nosotros en todo lugar, en todo instante. Solamente es que uno abra los ojos y las orejas, ¿no? Porque fácil me hubiera sido el decir, bueno, estoy en un trabajo, no tengo obligación de nada, más que hacer mi trabajo. Yo veo que ahí se está congregando una gente como que a misa, me doy la vuelta y me voy, ¿no? Facilísimo hubiera sido. Pero no puede uno ignorar el llamado, ¿no? No puede uno. Y más en algo tan importante para nuestra fe como el santo sacrificio del otro. Claro. Así fue mi trayectoria en la fe. Estamos platicando. ¿Tienes 6 meses, 7, casado? Casado por la iglesia. Así. Muy bien. ¿Y qué tal estos meses? Hermoso, los mejores, ¿sí? Los mejores de mi vida, de veras. Una cosa que dijo el padre Juan de la parroquia de Nogales, donde nos casamos mi esposa y yo, en la homilía, es que qué mensaje tan terrible cuando nada más de broma estamos diciéndole al que se va a casar, ya te amolaste, ¿no? Ese tipo de mensajes, terrible. Y si alguien de los que nos está viendo es católico, se dice católico y ha dado esos mensajes, tache, ¿no? Le ponemos un 5 de calificación. Lo puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, el discurso, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el matrimonio en primer lugar es un llamado vocacional, ¿no? En segundo lugar, pues es una obra en donde contribuimos a la co-creación con Dios, ¿no? Entonces, y en segundo lugar es un acto de caridad cristiana, ¿no? Es amor puro, ¿no? Para con tu familia, para con tu esposa, pero en comunión con Dios, tiene que ser, ¿no? Y nosotros ya no surgía porque vivíamos, pues no de la manera correcta, ¿no? Nosotros comenzamos a vivir juntos en Jalapa. Uno como humano puede poner miles de excusas, ¿no? Yo la excusa que pongo fue la situación de la pandemia, fueron situaciones laborales que nos hicieron pensar a mi esposa y a mí, pues vamos a vivir ya juntos porque ahora sí que entre los dos le echamos ganas laboralmente y nos sostenemos económicamente, ¿no? Sin embargo, pues no era la situación ideal, ¿no? Entonces tardamos un poquito, pero concretamos nuestro sacramento, gracias a Dios, ¿no? Y vivimos muy felices, muy felices. Esperamos próximamente, pues que en el momento en que Dios nos conceda familia, nosotros estamos abiertos a ella, ¿no? A recibirla con los brazos abiertos. Y pues nuestra vida ha sido otra vez de volver a acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente que nos casamos ya nos pidieron ser padrinos de lazo, ¿cómo ves? Y por aquí pasa esa boda en la que fuimos padrinos de lazo y padrinos de sacramentos, ¿cómo ves? Entonces ha sido tan hermoso, ¿no? Tener ahijados y tratar realmente de llevar a cabo lo que es el padrinazgo, ¿no? Ahorita nosotros estamos acudiendo a la catequesis, al proceso del catecumenado para adultos, ¿no? Para nuestra hijadita que aunque sigue siendo una adolescente, pero ya cumple con la edad para el catecumenado, ¿no? Y como va a ser todos los sacramentos de iniciación cristiana, ha sido un proceso bien bonito, ¿no? De ser como sus padres en la fe para ella, ¿no? Y enseñarle y generarle el amor a Dios, el amor a la oración también, ¿no?
lo estamos viendo en grande, ¿no? Muy, muy bonito. No puedo quejarme, ¿no? Dios, en su infinita misericordia, nos provee de todo lo necesario, ¿no? En lo material y en lo espiritual, pues nos pide que estemos ahí al pie del cañón, ¿no? Y yo creo que ahora ya tú lo has visto, que a pesar de haber esperado, por la razón que haya sido, para el sacramento, es una gracia bien grande. Totalmente. Es una maravilla, es una maravilla, porque uno se santifica en el matrimonio. Es increíble cómo, y lo iremos viendo. O sea, yo apenas llevo 4 años casado. Ya en estos 4 años uno ya se empieza a dar cuenta cómo el matrimonio es para santificarte, y que con esa persona con quien has elegido estar y que Dios ha bendecido ese matrimonio, realmente Dios lo ha puesto ahí para ayudarte a tu santidad. Totalmente, da mucho. Qué bueno, mi hermano. Fíjate que de haberte conocido de chamaco, ¿no? Ahí corriendo por la sacristía, y a verte hoy ya un hombre que está iniciando una familia, y enamorado, y que eso Dios quiera y también ustedes lo fomenten, se conserve siempre. Me da muchísimo gusto verlo. Te agradezco mucho, Cristóbal, por esta entrevista. Yo creo que quedaron muchas cosas en el tintero, y me da gusto que tú alcances a ver cómo Dios ha ido participando de tu vida y haciéndote partícipe de su amor a través de eso. Gracias por abrirte, por compartirnos, por compartirlo con nuestros... con el público conocedor. Exactamente, con este público maravilloso. También para la gente que nos esté viendo, que sepan que la iglesia no se está acabando, ni está por acabarse, ni se va a acabar, ¿no? Porque no solo somos humanos, sino que está fundada por el Espíritu Santo. Por supuesto. Ahí se sostiene, no lo sostenemos nosotros, se sostiene en el Espíritu Santo. Te agradezco muchísimo, Cristóbal, por esta entrevista y te agradezco mucho nuevamente. Y amigos, hermanos introvertidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Acuérdense de darle like a este programa, compartirlo, suscribirse si no lo has hecho, recuerda que es gratis, y marcar ahí la campanita para que te recuerde de nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.